Bueno, aparte de todas las fibras ópticas LAN que estuvimos viendo, vamos a ver GPON, que significa la red de óptica pasiva con capacidad de gigabit. Todas las fibras ópticas que ustedes van a ver ahora, las fibras ópticas con las que les va a llegar, si tienen por Claro o por alguna otra empresa que les llegue fibra óptica, son fibras ópticas GPON. O sea, son fibras ópticas que tienen capacidad para transportar hasta 1 gigabit. Por eso se llaman GPON, G de gigabit. Y PON significa Passive Optic Network, o sea, fibra óptica pasiva. Es una tecnología de acceso. Cuando decimos acceso, quiere decir que va al cliente, que utiliza fibra óptica para llegar al suscriptor. Acá tiene la ITU, una serie de normas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones hace una serie de normas, que son las normas G984, que son las que regulan a las fibras ópticas pasivas. Lo importante es que vean la estructura que tiene, y estas palabras pasan a ser súper importantes para ustedes. OLT, GPON, ODN, ONT y ONU. De todas estas, la más importante es la OLT. Esta es la estructura que tiene un cableado de una estructura de fibra óptica que comienza con un distribuidor de fibra óptica que se llama la OLT. Luego salen de la OLT las fibras ópticas, y esas fibras ópticas, a diferencia de las fibras ópticas monomodo y multimodo que estuvimos viendo, LAN, las GPON se pueden ir a distribuidores. En una fibra óptica, punto a punto, no puede haber distribuidores. O sea, uno no puede llegar con una fibra óptica y de ahí distribuir la señal, sino fibra óptica que llega, muere en el lugar, o sea, va a destino. Esas son las fibras ópticas punto a punto. Pero en PON, yo puedo llegar a un punto, por ejemplo, a una ODN, y distribuir esa señal de fibra óptica en en diferentes ramas. O sea, ponerlas, como podría decir, mal dicho, pero ponerlas como en paralelo. Y a su vez puedo hacer una cascada de distribuidores ODN hasta llegar a lo que ustedes le suelen llamar los módems de fibra óptica, que son las terminales de red de fibra óptica o ONT. O llegar a distribuidores que permiten abrir más la red y que se llaman ONU, en cuyo caso va a llegar fibra óptica y van a salir cables para los diferentes usuarios. O sea que van a salir cables UTP. Entonces, la Optical Line Terminal, que es la OLT, lo que tiene básicamente son muchas salidas de fibra óptica. Y como entrada van a recibir una señal de red, por ejemplo, Internet. Entonces, este es el caso de una Huawei MA5608T, que es una OLT que tiene, creo que, 24 puertos de salida, con lo que se puede abastecer a una población bastante importante. Entonces, esto sería una receptora de una WAN, que podrá ser algún proveedor de señal de Internet o de conectividad, y las salidas podrán ser algunas por Ethernet para la zona local y para la red de fibra óptica a través de los puertos de la OLT, que son fibras ópticas monomodo. Obviamente, como en todas las señales de red, va a haber un canal ascendente y un descendente. El canal descendente es una red de fibra óptica pasivo, es una red
punto a multipunto, donde la OLT envía una serie de contenidos que se reciben en un divisor que se encarga de repartir a todas las unidades ONU, cuyo objetivo es el de filtrar y solo enviar al usuario los contenidos que van dirigidos a él. En este procedimiento se utiliza lo que se llama la multiplexación en el tiempo, TDM, para enviar la información en diferentes instantes de tiempo. ¿Qué significa? Como la información va en un rayo de luz, y ese rayo de luz va para muchos usuarios, si bien el rayo de luz nosotros lo podemos abrir con las unidades de distribución, todos los usuarios no van a recibir la misma información. Entonces lo que se hace es hacer TDM, es decir, un ratito para cada usuario. ¿Se entendió? ¿Hola? Sí, profe. O sea que lo que se usa es multiplex por división de tiempo para el canal descendente. En el caso del canal ascendente es una red punto a punto, donde las diferentes ONUs, o sea, las terminales, transmiten contenidos a la OLT. Por ese motivo, también es necesario un uso de una multiplexación. En este caso se usa la multiplexación TDMA, es decir, acceso, o sea, multiplexación por división de tiempo de acceso. Para cada ONU envía la información en diferentes instantes de tiempo controlados por la OLT. Es decir, la OLT genera distintos slots de tiempo para el canal descendente y distintos slots de tiempo para el canal ascendente. Al mismo tiempo, todos los usuarios se sincronizan a través de un proceso conocido como wrangling. Básicamente se pueden transmitir a su vez diferentes colores. Esto que se transmitan con diferentes colores es como vemos el esquema acá. Es decir, nosotros podemos poner muchos colores, van a un prisma y eso genera un solo color. Y después se atraviesa con un prisma y se divide diferentes colores de vuelta. Esto se llama multiplexación por división de lambda, es decir, por división del color que tiene. Entonces, en cada color va una señal. De esa forma, yo puedo mandar por una sola fibra óptica varios canales. De esa forma yo puedo tener varios canales por TDM más varios canales por DWM, que es la multiplexación por división de longitudes de onda. ¿Se entendió esto último? Sí. Bien. Si hay preguntas, no hay ningún problema. Entonces yo puedo transmitir un solo color, pero ese solo color está compuesto por muchos colores de longitudes de onda. Y en cada color va a tener a su vez con TDM varios canales. Entonces de esa forma yo puedo dividir más y hacer que no haya tanta división de tiempo. Para que no se produzcan interferencias entre los contenidos del canal descendente y ascendente, se utilizan dos longitudes de onda diferentes, superpuestos utilizando técnica de multiplexación por división de longitud de onda, o sea, WDM. Wavelength, que es longitud de onda, division multiplexing. Al utilizar longitudes diferentes, es necesario, por el tanto, el uso de filtros ópticos para separarlas. Es decir, que el canal ascendente es TDM con un color y el canal ascendente es TDMA con otro color, pero va a una sola fibra óptica. Por eso es que vamos a encontrar que no hay un canal ascendente y un descendente en cables diferentes, sino es el mismo. Bueno, la estructura, como vemos, es que tenemos una OLT, de ahí vamos a tener lo que se llaman los splitters, que son los divisores, que hay splitter de primer nivel y splitter de segundo nivel. Y entonces en los splitters de primer nivel se dividirá una cierta cantidad de canales y en los splitters de segundo nivel se dividirá en otra cantidad de canales y de allí recién van a las casas o a los lugares donde tengan que ir. Y son recibidos en las unidades, en las terminales de fibra óptica, que es las ONT, que es lo que nosotros vemos como el módem.
Acá vemos entonces un splitter en donde le llega una sola fibra y la puede dividir en 32. Acá vemos otro modelo de splitter en donde le llega una sola y la divide en 32 canales ya directamente. Están las unidades que se llaman ODLs también, que también son unidades de división, en donde le llega, acá ven clarito, llega una fibra óptica y la dividen en varios usuarios. Esto es lo que nosotros vamos a ver en general en la calle. O sea, en la calle nosotros lo que vamos a ver son las ODLs. A veces vamos a ver splitter y a veces vamos a ver ODLs. Los splitters en general van a estar en un armario y las ODL están en estas cajas estancas que podemos ver en muchos postes, de donde va directamente a los usuarios. Y finalmente, el usuario tiene esto, que es la ONT, que es lo que nosotros llamamos módem de fibra óptica, que tiene una entrada óptica y una salida LAN. Y esto es lo que tenemos en la casa. Hay muchos tipos de conectores para fibras ópticas, pero habitualmente son de tipo SC, en donde podemos tener el SC color azul o el SC color verde. Entonces, el azul es el de pulido plano y el verde el de pulido en ángulo. Eso del pulido es como termina acá, como termina al final de la fibra, como termina el cable, de forma tal que entre en ángulo o entre en forma directa. Bien. En cada uno de estos splitters se hace una pérdida, o sea, hay una pérdida porque nosotros llegamos con una cierta cantidad de señal y a partir de los divisores perdemos esa señal por cuántas divisiones tiene. Entonces, los ODL tienen su valor de pérdida. De todas formas, el largo total de fibra que podemos tener es una fibra que tenga una distancia máxima de 20 kilómetros desde la ONT hasta la OLT. O sea, no podemos tener instalaciones de más de 20 kilómetros. Y los cables que se usan son 9125 para afuera, o sea, outdoor. La atenuación del cable para el ESM 9125 es 0,35 decibeles por kilómetros a una longitud de onda de transmisión de 1310 nanómetros. Los conectores tienen una caída de 0,5 decibeles cada conector y más o menos una OLT brinda con un láser de clase B+, 28 dBm. Entonces, supongamos, si tenemos primero un splitter de 4, vamos a tener una caída de 7,5 decibeles, y si tenemos uno de 1 por 8, vamos a tener una caída de 10,5 decibeles. Esto es la instalación completa. Entonces, podremos tener divisores de 4, de 8 o de 32. Y les va a decir cuántos decibeles caben. Entonces, supongamos que tenemos 28 dBm, tenemos 20 kilómetros, quiere decir que van a caer 7 dB. En cada conector va a caer 1,5 dB, 0,5, por lo tanto multiplicado por los 3 nos va a dar 1,5. Si ponemos la red pasa por dos splitters, tendremos 7,5 de caída y de 10,5, o sea que vamos a tener 18 dB de caída. Por lo tanto, la atenuación va a ser los 7 dB del cable en 20 kilómetros, más 1,5 dB de la caída en los conectores, más 18 dB en la caída total de los splitters, por lo tanto, vamos a tener 26,5 dB. Por lo tanto, la potencia recibida en el usuario van a ser los 28 menos los 26,5, lo cual les va a dar 1,5 decibeles, dBm, que es una atenuación, una señal muy, muy fuerte,
como para que el usuario no tenga nada de pérdida. Esto es el cálculo que se hace. O sea, el cálculo está basado en por cuántos splitters y por cuántos conectores tiene que pasar la fibra óptica para que desde la salida hasta la llegada al suscriptor le llegue entre 1 y 1,5 dBm de potencia.